Conocido como el Pato Cavallo, amigo que siempre nos cuenta historias de San Martín. Yo lo destaco porque además él es tan fanático que hizo los caminos que hizo San Martín justamente para poder conocer en detalle. Y a caballo lo hiciste, ¿no? Pato, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Vos seguís haciendo el cruce prácticamente por las distintas rutas. Los Patos, el Planchón en Malargüe, Yuquenes en Tunuyán. Bueno, los he hecho por Uspallata también. Es el menos deseable por Uspallata porque va por la banquina de la ruta internacional, un poco peligroso. Pero sí, sigo haciéndolo. Sí. Y te llamás, yo le preguntaba si realmente se llamaba Martín Miguel por Güemes, y me decís que vos te llamas así por Güemes, y tu hermano Juan Manuel por Rosas. Por Rosas. Mira vos. Yo no soy ¿Tus rosista. dos papás fanáticos de la historia argentina? Sí, pero yo no soy rosista, es una cosa que no vamos a entrar en detalle. Divide aguas, no rosas, pero sería para otra charla. Sí. Muy interesante, porque hoy nos convoca la figura de San Martín, y estábamos hablando un poco de ese legado que quizás no conocemos tanto, que es el legado que ha dejado aquí en Mendoza. Sí. Como ciudad, porque hizo un aporte fundamental. Fundamental. O sea, no solamente la parte política, vamos a sacar la parte militar. Mientras tanto, planeaba formaba el ejército de los Andes. Sí, reestructuró la ciudad a nivel político. Fue el que termina de canalizar el Tajamar, que era el zanjón que pasa por debajo de la Alameda, para llevar el agua hasta la calle Coronel Díaz. Iba hasta la calle Coronel Díaz, de ahí bajaba hacia el este, donde estaba el famoso molino donde trabajaba el molinero Tejeda, Andrés Tejeda, que era un molino del gobierno, y les estaba contando recién de la Alameda. También la Alameda, él fue el que la reestructuró a la Alameda. Hicieron una trinchera de álamos para cuidar la ciudad del viento sonda. Claro. Era un fanático de la botánica. Él mismo iba y plantaba, por algo él compra su terreno en lo que hoy es la Biblioteca Pública General San Martín y el Museo General San Martín. Ese terreno era de él. Ahí se llama el Solar de San Martín, que él compra un terreno ahí para hacer su casa. Él proyectó volver después de la campaña y vivir en Mendoza. Y vivir frente al parque, o dentro del parque público que era la Alameda, porque él planificó un paseo público. Evidentemente encontró su lugar aquí en Mendoza. Encontró su lugar. Más allá de que no murió aquí, pero digo, está claro por las circunstancias políticas que después lo llevaron. Acá, y la Tebaida, que es la famosa casa de los Barriales en Junín. Ahora la casa está del lado de San Martín. Claro, pero la finca... los juninenses te lo discutirían y te llevarían a juicio. Es que la mayoría del terreno está del lado de Junín. Claro. De hecho, la plaza de Barrial se llama Mercedita, que era un jardín que tenía... él en su finca tenía un jardín. Era fanático de las flores. Y hoy actualmente es la ruta 60... Cuando vos llegás a Barrial, yendo hacia el este, llegás a la Plaza Mercedita. Esa era parte de la finca de San Martín. Hablando de Merceditas, ¿qué hay de la descendencia de San Martín? ¿Tuvo descendencia? Tuvo dos nietas. Una falleció muy joven. Después la otra, Pepa Josefa se llamaba. Le decían Pepa por Josefa. Tampoco tuvo hijos. No tuvo hijos. Ella se casa con un mexicano. Fue ciudadana ilustre francesa, porque ella... se casa con un mexicano de mucho poder adquisitivo, y parte de la fortuna ella en la Primera Guerra Mundial crea o dona para hacer un hospital para heridos de guerra de todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, y para un hospital y comedor para desamparados. Ella donó su fortuna ahí, era fiel nieta de su abuelo. El legado de obra comunitaria estaba ahí. Dicen que era muy firme, igual que el abuelo, tiene una firmeza importante, Pepa Josefa. De hecho, su abuelo le decía un dicho, le decía: Pepa, usted no va a morir bajo cornada de ningún toro. Porque dice que era fuertísima, era muy fuerte, una mujer muy fuerte. Tenía el carácter de San Martín, quizás había heredado. El carácter de San Martín. Dicen que él fusilaba con la mirada, no hacía falta ni que levantara la voz. Era un tipo tenía una mirada sumamente profunda. Hay algo que por ahí para los oyentes que les puede gustar, buscar ahora que tenemos tanta accesibilidad, buscar cuando Alberdi lo conoce a San Martín. Alberdi era joven y lo conoce a San Martín en Francia. La descripción no tiene desperdicio. ¿Cómo lo describe como persona? Le impacta a él encontrar una persona sumamente sencilla, pero con tanta autoridad a la vez. Así que no hacía falta que ni hablara, y la gente lo admiraba por lo que representaba. ¿Y el resto de la familia de San Martín? Porque muchos no se conoce, quizás sus hermanos, ¿qué pasó? Sus hermanos vivieron todos, eran 5.
Tenía una sola hermana mujer, María Elena, que ella vivió en Buenos Aires. De hecho, dentro del testamento que deja San Martín, como mercedita, prácticamente no quería, tampoco tenía mucho, pero no quería demasiado. Él la pone también como heredera a su hermana, a María Elena, que era la que le seguía. San Martín era el más chico de los 5 hermanos. La cuarta era María Elena. Y los hermanos, bueno, hicieron carrera militar dentro del ejército español. De hecho, él fue subalterno de sus hermanos. Cuando entra al colegio de cadetes de Murcia, uno de sus hermanos era jefe de él. Pero hicieron carrera militar, pero no es que tuvieron... En esa época, bueno, él decide volver a América. Claro. Los hermanos no volvieron. No lo ayudaron en esa gesta. No. La verdad que lo que pasa es que él empieza a formar parte de grupos antimonárquicos. Claro. Y los hermanos... Se cambia de bando San Martín, vuelve a su bando original, podríamos decir, ¿no? No, se cambian el pensamiento. O sea, era un pensamiento ya obsoleto. La monarquía absoluta, el absolutismo monárquico ya era una cosa que estaba totalmente obsoleta. Hubo un gran grupo de gente, de hecho muchos americanos, bajo pero formados militarmente en Europa. Muchos de ellos, la mayoría, y después deciden volver. Por más que se hayan formado en América, eran la formación española. Claro. Española, portuguesa o inglesa, depende de donde hayan estado, pero... Y San Martín, una persona muy multifacética, por lo que mencionás, fanático de la botánica, digo, todo lo que hoy conocemos como, tantísimos árboles y tantísimas plantas, bueno, de hecho quizás la zona del parque, también de la mano, y recién mencionabas un poco esto de ordenar, bueno, el Tano lo mencionaba, ordenarle la vida también, no solamente al ejército de los Andes, sino a la población en general, a propósito de cuándo se podía festejar, cuándo no, cuándo se trabajaba. Trajo también vacunas a Mendoza. En Mendoza había mucho bocio por la falta de sodio. Claro. También trabajó en la parte sanitaria muchísimo por el pueblo de Mendoza. Vacunó la población, trajo el sodio, toda la cuestión de hospitales públicos, por llamarlo de alguna forma, había un fraile que se llamaba Fraile del Carmen, estaba el fraile franciscano, con la orden de los franciscanos, junto con Beltrán, y él se dedicó mucho a la parte sanitaria. Diego Parellén, que fue el médico del hospital de campaña. Y del ejército de los Andes, trabajaron mucho en la población también. Claro. Muchísimo. Dale, Sofía, dale. No, que justo nombra Parellén, y digo, ¿cuántos personajes hay que... ¿Cuántas calles? ¿Cuántas calles, Claro. cuántos hospitales, cuántas plazas que no sabemos que han estado dentro de ese gran equipo que fue el del Ejército de San Martín, o aquellos que lo ayudaron en otras instancias, no solamente en el Ejército, sino también para la Declaración de la Independencia, o sea, para su gran plan, por decirlo de alguna manera. Lo abarcativo que fue Claro. Es increíble. Yo siempre digo que tanto San Martín como Belgrano fueron personas que uno se pone a pensar y decís, ¿cómo hacían, cuántas horas tenían los días de esta gente? Claro. Además, distintos en su época también, eran diferentes. En realidad son contemporáneos, son contemporáneos. De hecho, ellos se conocieron. De hecho, San Martín logró terminar lo que soñó Belgrano. Me refiero a que ellos en su época, para su generación, tienen que haber sido unos distintos, digo, salir del molde absolutamente. Brillantes. Y lo que tenía, que es lo que recién te comentaba, lo que tenían ambos dos, eran personas que sabían delegar. Ellos delegaron y pusieron en buenas manos. No eran jefes, eran líderes. Y lo que hacían eran justamente eso. Eran líderes. Y nosotros nos ponemos a analizar. Darle herramientas a los otros para que no solamente fueran exitosos en ese plan, para él mismo. O sea, era muy inteligente, me parece. Muy inteligente. De su parte. Una persona que supo aprovechar el mejor de los factores que tiene una empresa, que es el factor humano. Él fue un explotador del factor humano. Claro. Un gran amigo mío que falleció, José Antonioni, profesor de historia, historiador. Sí. Les dio una charla de San Martín a las normas ISO. Las normas ISO 9000 creo que estaban en Córdoba. Y calificaba, el Ejército de los Andes calificaba las normas ISO 9000. Y por ahí nos puede hasta sonar gracioso. Claro, sí, de verdad. Pero no había detalle al azar. Claro. No hubo. De hecho, cómo funcionó y cómo se logró. Uno ve los números en Qué lindo sería Chacabuco. No puedes creer que llegaron del 10,
Se rearmaron el 10 de febrero, el 12 de febrero ganan La batalla. Claro. 500 muertos, 600 prisioneros, todo el parque de armas y la gente que pierde el ejército de los Andes no superan los 50 hombres. Claro. Tan bien pensado, ¿no? Después de tremenda travesía, Todo que es calculado. cruzar la Sí. cordillera. Pato, me quiero detener un poquitito en el final. ¿Qué te genera que una figura militarmente muy valiosa como la de San Martín, pero también políticamente, hasta incluso me animo a pensarlo por Belgrano, que algunos lo ponen un poco más en valor porque no tenía formación militar, venía de otro palo y se animó a Somos esa... exitistas, por eso Belgrano no hemos... Viste que lo dejamos ¿Cuánto un poco ganaste de- vos, no? Claro, exactamente, pero bueno, el tipo... Llegué a la de- final 3 veces, bueno, por lo menos. Bueno, exactamente, pero no, pienso en este lío que tenemos los argentinos, que evidentemente es nuestra raíz, de que San Martín no haya podido ejecutar quizás una obra política más amplia en nuestro país por las miserias propias. ¿Qué reflexión te genera eso? La desobediencia de San Martín a Rivadavia, no sé, algunas figuras que estaría bueno revisarlas un poco también, ¿no? Mira, en realidad la única forma de entenderlo es que no buscó laureles, ni buscó ambición, no tenía ambición de poder. De hecho, él en ningún momento pudo haber sido un emperador americano. O sea, si nos ponemos a ver la ambición del ser humano, de lograr lo que logró con... Porque cede ante Bolívar, Cede ante Bolívar, cede ante Buenos Aires también, porque él sabía que era una figura muy pesada, donde lo único que se podía generar eran discordias. Entonces, para no poner piedras en el camino, él siempre supo en qué momento doblar en la próxima esquina. claro. O sea, para evitar conflictos. Lo de Bolívar, hay una frase muy buena que le dice San Martín a Bolívar: es muy grande América para nosotros dos. Pero le cede a Bolívar, o sea, Le hay que cede- tener esa grandeza, ¿no? Le cede porque Bolívar era el que estaba en condiciones y a Bolívar, lo dice el Pato Cavallo, ojo, le pesaba la figura de San Martín. Claro. Claro. Dicen que era Sabía- como tenía yo cierta creo que envidia, no sé Bolívar si en la algún palabra momento que iba a se- tener que estar por detrás de la figura militar de San Martín, que es lo que no hizo O'Higgins. O'Higgins, sabiendo lo que significaba San Martín a nivel estratégico militar, sabía que no había nadie mejor que él. Claro. Que lo único que tenía que hacer era ir por la espalda y empujar Claro. la idea, pero no ponerse a la par ni bloquear. De hecho, tanto O'Higgins como San Martín eran íntimos amigos y comulgaban con exactamente lo mismo. Volvemos a lo que dije recién, de cada uno en su lugar, haciendo lo mejor que sabe hacer. Ahora, la historia, ¿cómo califica eso? Digo, porque viste como hay una frase, la historia juzga, ¿no? Porque Simón Bolívar es una figura sumamente importante, quizás no tanto para esta para esta parte Para esta de zona. esta región, porque no, viste que no le damos tanta importancia a Simón Bolívar, lo nombramos como que tuvieron esa reunión en Guayaquil y ahí Sí, se terminó todo. entrevista, Y en realidad creo que la figura de San Martín termina siendo superior a nivel de la historia que Simón Bolívar. Si uno hace un análisis de las ambiciones y de la humildad y la grandeza de cada uno de los próceres, termina sacándole varias cuadras, digo. Sí. De San Martín hecho, a Bolívar. Sí. De hecho, Bolívar tenía figuras militares que Bolívar no peleaba. Claro. Bolívar lo tenía Sucre, lo tenía Santander, lo tenía Córdoba. Él no era un estratega militar. Pero no podemos negar de que fue un gran soñador de libertades Totalmente. Y de una América del Sur distinta, Sí. ¿no? y una América del Sur distinta. O sea, comulgaban con la misma idea. Lo que pasa que, bueno, ellos pensaban en la Gran Colombia, que Claro. era otro imperio, o sea, era inmanejable. San Martín libera Chile con su bandera, con su escudo, con su leyes. Perú exactamente igual, Argentina igual. Claro. Claro. Bolívar, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, se llama Bolivia, hizo poner Bolivia por él mismo. Tenía también una ambición Tenía ego, ¿eh? Tenía ego. Era más ego. Dicen que sí. hacía tirar pétalos de rosa cuando entraba ¿En algún serio? pueblo liberado. Sí. Y era particular lo que cuenta la historia, ¿no? Sí, sí. Obviamente. Y como Pato, eso entra a la historia, ¿no? Juega un factor fundamental a la hora de contar la historia después. Sí, yo creo que cuando nosotros empezamos a hurgar y encontrar valores reales, nosotros mismos somos los que empezamos a rescatar esas figuras. Cuando vemos que entregaron todo sin pedir nada. De hecho, nosotros somos contemporáneos con el último prócer para mí argentino, que fue Favaloro. Favaloro, un gran sanmartiniano, escribió un libro que yo se los recomiendo, y se llama ¿Conoce usted a San Martín? Entre signos de pregunta. Favaloro era un gran sanmartiniano
hemos vivido en la época de un prócer, Claro. donde vino a entregar todo por la patria, a dar todo sin pedir nada a cambio. O sea, y hoy, 20 y tantos años después, nosotros mismos lo reconocemos, pero esto tiene que cantar. Claro, claro. El pueblo en algún momento se va dando cuenta a quién vamos a rescatar con una pincita, vamos sacando los que realmente nos dieron todo. Podríamos seguir, ayer nos pasó lo mismo, ¿no? Empezás a hablar, a conocer un poco más de la historia y la verdad que da para muchísimo más, pero está bueno también poner en valor todos los agostos la figura de San Martín, esperando el aniversario el próximo día domingo y el Día del Padre, el 24. Sí. Pato, gracias, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Martín Cavallo, el Pato Cavallo, charlando y analizando un poco el legado de San Martín.